Bueno, muy bien. Los movimientos populares. A los obispos, príncipes, condes y caballeros se les debería permitir poseer solo lo mismo que tiene la gente común. El día vendrá cuando ellos también tendrán que ganarse la vida mediante el trabajo. Esto lo dijo Hans Bohm. En los tres últimos temas, y en varios de los que han de seguir, dedicamos nuestra atención a movimientos reformadores cuyo origen fue principalmente académico. Los conciliaristas en la Universidad de París, Wycliffe en la de Oxford y Hus en la de Praga, fueron todos gentes respetadas en su época por sus conocimientos. Aunque se les acusó de herejes y sediciosos, nadie se atrevía a decir que sus errores se debían a la ignorancia. Sin embargo, al leer los anales de la época, nos asalta la sospecha de que estos movimientos reformadores entre gentes doctas no eran sino una mínima parte del bullir religioso que se movía principalmente entre gentes pobres e iletradas. No se olvide, por ejemplo, que tanto el movimiento de Wycliffe como el de Hus, a la postre, hallaron su expresión más permanente no en las universidades, sino entre el pueblo. Sin los lollardos o los taboritas, ambos movimientos hubieran quedado olvidados en documentos antiguos. Aún más, es muy dudoso que Wycliffe y los suyos hubieran podido convencer a quienes los siguieron de entre el pueblo bajo, de no ser porque desde antes existía entre ese pueblo un hervor que halló expresión en las doctrinas que venían de Oxford. Lo mismo puede decirse quizás, con más justificación, de los taboritas de Bohemia, que, aunque llegaron a ser los más decididos defensores del movimiento husita, probablemente no derivaban la mayor parte de sus doctrinas del reformador de Praga, sino de ideas que circulaban entre el pueblo. ¿Por qué entonces los libros de historia les prestan tanta atención al movimiento conciliar, a Wycliffe y a Hus, y tan poca a estos otros movimientos populares? Bueno, sencillamente porque los datos acerca de estos últimos son escasísimos y poco fidedignos. Acerca del movimiento conciliar, por ejemplo, tenemos las obras de sus principales jefes, así como las actas de los concilios y las crónicas de la época. Aunque muchas de estas fuentes son de carácter partidario, su misma abundancia nos permite compararlas y así tratar de equilibrar nuestro juicio. Pero en el caso de los movimientos populares, la situación es muy distinta. Quienes los siguieron eran en su casi totalidad gente indocta que o bien no sabía escribir o bien no sentía el impulso de dejar constancia para la posteridad. Muchos de esos movimientos eran de carácter apocalíptico, de modo que quienes formaban parte de ellos creían que el fin estaba cerca, y por tanto no veían razón alguna de narrar su historia o de poner sus enseñanzas por escrito. Es muy posible que, de haber querido hacerlo, no hubieran podido, pues se trataba de corrientes de entusiasmo que de pronto aparecían en un lugar para luego desaparecer, continuar corriendo bajo la superficie y brotar de nuevo en otra fecha y otro lugar. Los mismos miembros de los movimientos desconocían su historia. En cuanto a los testimonios de sus enemigos, su veracidad es muy dudosa. Había en esa época una serie de acusaciones comunes que se hacían contra todo movimiento que pareciera sedicioso o herético. Según se decía, se trataba de gentes que utilizaban su entusiasmo religioso para dar rienda suelta a la inmoralidad y a la rapiña. Odiaban a los sacerdotes y a toda la jerarquía de la iglesia y profanaban el sacramento del altar. Creían que el fin del mundo estaba cercano. Pretendían haber recibido una nueva revelación de Dios o que el Espíritu Santo se había encarnado en ellas, etc. Es muy posible y hasta probable que en algunos casos parte de esto haya sido cierto. Pero el hecho de que las mismas acusaciones se hicieran contra movimientos a todas luces diferentes
nos hace sospechar que eran frecuentemente falsas. Por todas estas razones, la historia de los movimientos religiosos populares a fines de la Edad Media está todavía por escribirse. No es posible conocer a ciencia cierta cómo se relacionaba tal grupo con tal otro, ni los orígenes de sus nombres, ni siquiera qué querían decir muchos de esos nombres. Luego, no podemos narrar aquí la historia de dichos movimientos, pero sí podemos señalar sus características comunes y lo que significaban para la historia del cristianismo. Desde tiempos de Constantino, la cuestión de los bienes y la pobreza había sido preocupación casi constante de los cristianos. Cuando el Imperio Romano se hizo cristiano y la Iglesia se llenó de lujo y boato, el monaquismo surgió como un movimiento de protesta. Cuando en los siglos XII y XIII la economía monetaria comenzó a cambiar la faz social de Europa, hubo nuevas señales de inconformidad. La más notable fue el franciscanismo, cuyo fervor barrió toda la Europa occidental. Pero tanto en época de Constantino como en el siglo XIII, la Iglesia supo asimilar esos movimientos, darle un lugar en la estructura eclesiástica y a la postre hacer de ellos instrumentos dóciles en manos de la jerarquía. Lo que sucedió en la época que estamos estudiando fue que la Iglesia perdió esa flexibilidad. Ya en el siglo XIII se comenzó a temer que continuaran surgiendo movimientos como el franciscano y que la Iglesia no pudiera controlarlos. Por ello, en el 1215, el Cuarto Concilio de Letrán prohibió la fundación de nuevas órdenes. Ahora, en los siglos XIV y XV, aquella tendencia que se había manifestado en 1215 llegó a su cumbre. El poder de la jerarquía se sentía amenazado por el fervor de los nuevos movimientos de pobreza. La pobreza franciscana se había reinterpretado de tal modo que no requería la pobreza de la orden en sí, sino solo de sus miembros como individuos. Como órdenes, tanto la San Francisco como la de Santo Domingo se volvieron ricas y poderosas. Los prelados, convertidos en poderosos señores, y los frailes, cuyo espíritu de crítica profética había quedado olvidado, veían en los nuevos movimientos que exaltaban la pobreza una censura contra ellos. Por tanto, tendían a tildarlos de heréticos y corrompidos. La cuestión de la pobreza tenía dos vertientes. De un lado estaban las gentes relativamente pudientes que abrazaban una pobreza voluntaria por motivos de renunciación. Tal había sido el caso en el siglo XIII de San Francisco de Asís. Durante los siglos que estamos estudiando, el XIV y el XV, continuó habiendo personas del mismo origen social que se sentían impulsadas por motivos semejantes. Pero puesto que el franciscanismo y otras órdenes parecidas habían abandonado su espíritu inicial, tales gentes se veían obligadas a buscar sus propios medios de expresar y vivir lo que creían ser su vocación de pobreza voluntaria, y por tanto creaban grupos o movimientos que no eran bien vistos por la Iglesia jerárquica. Otras veces se unían a movimientos que existían entre las clases humildes porque les parecía que allí les era más fácil cumplir con el consejo evangélico de la pobreza que habían predicado San Francisco y tantos otros antes que él. Ahora bien, y esta era la otra vertiente de la cuestión, si la pobreza voluntaria es una virtud, ¿no lo será también la involuntaria, la que es el resultado no de decisión propia, sino de las condiciones sociales? En las Escrituras hay numerosas indicaciones de que Dios juzga a favor de los pobres y contra los ricos que los oprimen. Por diversos medios, esta idea central en la Biblia les llegaba a los marginados. Entre esos medios se contaban probablemente algunas de las personas de mejor posición social que voluntariamente habían echado su suerte con los pobres, pero cuya educación les permitía apelar a las Escrituras para defender el valor de la pobreza y cuyos argumentos y enseñanzas
los marginados escuchaban. Otro medio era el de las muchas historias de mártires y milagros que circulaban entre el pueblo. En ellas se daba repetidamente el caso de una confrontación entre un señor poderoso y una persona oprimida, y no cabía duda de que Dios estaba de parte de esta última. Por todas esas razones, y porque los tiempos eran económicamente malos, pronto surgió una multitud de movimientos que se confundían entre sí. Algunos no buscaban sino la posibilidad de practicar la pobreza voluntaria. Otros veían en los males de la época una señal de los tiempos apocalípticos. El anticristo estaba por venir o se encontraba ya en el mundo. Era necesario arrepentirse, castigar el cuerpo, para así salvarse del mal que pronto llegaría. Otros, en fin, pasaron del arrepentimiento a la acción. Los últimos tiempos que se acercaban debían ser de fidelidad al Evangelio y de justicia. En tales momentos, la tarea del cristiano consistía en tomar las armas y marchar hacia el reino de Dios contra quienes tergiversaban la verdad evangélica o contra quienes destruían la justicia oprimiendo a los pobres. Puesto que es imposible narrar aquí la historia de todo ese bullir, nos limitaremos a dar una idea somera de un movimiento cuyo tema principal fue la pobreza voluntaria, el de las beguinas y los begardos. Otro, cuya característica fue la penitencia extrema, los flagelantes. Un tercero, que trató de establecer la verdad evangélica mediante la fuerza de las armas, los taboritas, y por fin uno de los muchos que soñaron con el reino de justicia, el de Hans Bohm. El monaquismo había ejercido siempre fuerte atracción sobre las mujeres. En el siglo XIII, el despertar religioso que dio origen al franciscanismo se hizo sentir también entre ellas. Muchas se unieron a las ramas femeninas de los franciscanos y los dominicos. Otras engrosaron las filas de órdenes más antiguas, pero pronto su número fue tal que los varones comenzaron a quejarse y a poner límites en cuanto al número de mujeres que estaban dispuestos a aceptar en las ramas femeninas de sus órdenes. Es muy probable que parte de este impulso entre las mujeres se haya debido a que la vida monástica era el único medio en que ellas, aún las más ricas, podían escapar de una vida completamente dirigida por los deseos y decisiones de otros, padres, hermanos, esposos e hijos. En todo caso, pronto los conventos tradicionales resultaron insuficientes y entonces hubo gran número de mujeres que se reunieron en pequeños grupos para vivir juntas y llevar una vida de oración, devoción y relativa pobreza. Se les dio el nombre de beguinas y el de beguinajes a las casas en que vivían. El origen de este nombre es oscuro, pero todo parece indicar que era despectivo, pues se utilizaba frecuentemente como sinónimo de hereje o de albigense. Esto es índice del modo en que eran vistas por el resto de la sociedad y por la mayoría de la jerarquía eclesiástica. Aunque algunos obispos apoyaron el movimiento, otros lo prohibieron en sus diócesis. A fines del siglo XIII comenzó a haber legislación contra este género de vida que amenazaba la estructura de la Iglesia porque, sin constituir una orden oficialmente establecida, no seguía tampoco el género de vida del resto del laicado. Por la misma época, el movimiento comenzó a tomar matices algo diferentes. Al principio, muchos beguinajes no aceptaban sino a mujeres que tuvieran medios de cubrir su propia subsistencia, pero después comenzaron a ingresar otras de origen más humilde, cuya pobreza no era totalmente voluntaria, pero sí más real que la de las primeras. Pronto se empezó a acusar a los beguinajes de ser centros de holgazanería, donde se refugiaban mujeres que no querían asumir su responsabilidad en la sociedad. Con creciente insistencia, los obispos se dedicaron a ponerles trabas. En consecuencia, las beguinas se apartaron cada vez más de la iglesia jerárquica
y algunas cedieron a doctrinas supuestas o realmente erradas. En unos pocos lugares, particularmente en los Países Bajos, lograron subsistir hasta tiempos recientes, pero en muchos otros fueron suprimidas o pasaron a las filas de movimientos más radicales. Al igual que las mujeres, pero en menor número y en fecha ligeramente posterior, los varones siguieron el mismo camino. Se les dio el nombre de begardos, y ellos también, a la postre, fueron acusados de herejía y suprimidos. Los flagelantes aparecieron por primera vez en 1260, pero fue en el siglo XIV el que vio su súbita expansión. Eran gentes que castigaban su propio cuerpo a latigazos, en penitencias por sus pecados. Tal cosa no era nueva, pues varios de los grandes maestros del monaquismo la habían practicado, pero hasta entonces siempre había tenido lugar dentro de la vida monástica y casi siempre había sido regulada por las autoridades. Ahora se volvió un movimiento popular. Convencidos de que el fin del mundo se acercaba o de que Dios los destruiría si la humanidad no daba grandes muestras de arrepentimiento, centenares y millares de cristianos se dedicaron a darse latigazos hasta hacer correr la sangre. No se trataba, contrariamente a lo que podría suponerse, de una histeria momentánea y desbordada, sino de una disciplina rígida y a veces hasta ritualista. Cuando alguien deseaba unirse al movimiento, tenía que comprometerse a seguirlo durante 33 días y medio. Durante ese tiempo les debía obediencia absoluta a sus superiores. Después, aunque volvía a su casa, el flagelante quedaba comprometido a golpearse todos los años en Viernes Santo. Durante los 33 días de su obediencia, el flagelante se unía a un grupo que seguía a diario un ritual prescrito. Iban en procesión hasta la iglesia, marchando de dos en dos y cantando himnos. Tras rezarle a la Virgen en la iglesia, se dirigían a una plaza pública, siempre entonando himnos. Una vez allí, se desnudaban el torso y formaban un gran círculo. Tras postrarse en oración, quedaban hincados de rodillas y al mismo tiempo que continuaban su canto, se flagelaban hasta sangrar. Otras veces, mientras se golpeaban, uno de sus jefes les predicaba, por lo general, acerca de los sufrimientos de Cristo. Después se levantaban, volvían a cubrirse las espaldas y marchaban de nuevo en procesión. Esto hacían 2 veces cada día, además de otra flagelación privada por la noche. Aunque se les acusó de ser gente desordenada, lo cierto es que los flagelantes tenían una disciplina estricta. Al principio, la jerarquía no los miró con malos ojos, pero poco a poco su actitud fue cambiando. Esto se debió principalmente a que los flagelantes parecían ofrecer un camino de salvación aparte de los sacramentos de la iglesia. Si su flagelación constituía una penitencia, como ellos decían, esto implicaba que era posible ofrecer una penitencia válida aparte de la confesión sacerdotal. Además, algunos comenzaron a referirse a la flagelación como un segundo bautismo, en imitación de lo que se había dicho muchos siglos antes acerca del martirio. En consecuencia, varios prelados los acusaron de pretender usurpar el poder de las llaves que les había sido dado a Pedro y sus sucesores. De ellos se seguían otros cargos. El vestirse con un hábito especial, sin tener permiso para ello, era un acto de desobediencia. Cuando sus reuniones fueron proscritas, los que continuaron juntándose fueron acusados de tener reuniones ilícitas. En varios países se les persiguió. A la postre dejaron de practicar su flagelación en público, pero al parecer el movimiento continuó clandestinamente por varias generaciones. Al tratar acerca de los husitas, hemos tenido ocasión de referirnos a los taboritas. Su contacto con los husitas de Praga y la necesidad de presentar un frente unido contra las repetidas cruzadas que fueron lanzadas contra Bohemia
llevaron a los taboritas a mitigar algunas de sus doctrinas originales. Pero al parecer esas doctrinas se basaban al principio en un milenarismo exagerado. El fin estaba a punto de llegar. Entonces Jesucristo castigaría a los impíos y exaltaría a los elegidos. En los últimos días, en espera de que el fin viniera, la tarea de esos elegidos consistía en tomar la espada y preparar el camino al Señor. No había por qué tener misericordia de aquellos a quienes, de todos modos, el juez supremo iba a condenar al fuego eterno. Por tanto, todos los que ahora se oponían a la voluntad de Dios debían ser destruidos por las milicias cristianas. Al llegar al triunfo final, Dios restauraría el paraíso. Cuando algunos de entre los taboritas, los adamitas, llevaron estas doctrinas al extremo de andar desnudos, imitando a Adán y Eva en el paraíso, y se dedicaron a una vida licenciosa, afirmando que, puesto que ya se contaban entre los elegidos, no podían condenarse, el resto de los taboritas se volvió contra ellos y los destruyó a filo de espada. Aunque en todo este movimiento el estudioso moderno puede descubrir las consecuencias de un profundo sentimiento de opresión social, los propios taboritas no veían el reino venidero principalmente en tales términos. No se trataba tanto de la victoria de los oprimidos sobre los opresores, como del triunfo de los santos sobre los pecadores. Pero el hecho es que casi todos los taboritas pertenecían a las clases marginadas de Bohemia, y que los pecadores a quienes condenaban eran los ricos y poderosos, primero en Bohemia y después de la condenación de Hus en el resto de Europa. Otro hecho significativo es que la expectación escatológica llevó a los taboritas a tomar acciones concretas y que contribuyó a sus repetidos triunfos sobre los invasores alemanes. Es importante señalar esto porque frecuentemente se dice que tal expectación lleva a las gentes al conformismo, cuando lo cierto es que la historia nos ofrece repetidos casos que prueban lo contrario. En realidad, mucho depende del contenido concreto de esa expectación y del modo en que se relacione con los tiempos presentes. Corría la cuaresma del año 1476, las cosechas habían sido escasas en el sur de Alemania. En la diócesis de Würzburg, el obispo, que era también señor de la comarca, imponía impuestos cada vez más onerosos. En la pequeña aldea de Niklashausen había una imagen de la Virgen que se había convertido en motivo de peregrinación, pues se decía que tenía poderes milagrosos. Un buen día del mes de marzo, el joven pastor Hans Bohm se alzó en medio de los peregrinos y comenzó a predicar. Sus palabras eran conmovedoras. Su mensaje, que era necesario arrepentirse, halló eco en los corazones de aquellas gentes angustiadas, y pronto los que acudían a escuchar al joven Bohm se contaban por millares. Muchos de ellos permanecían allí, y los cronistas cuentan que el número de los congregados pasó de 50.000. Entonces los mensajes de Bohm se volvieron más radicales. En presencia de tanta miseria reunida allí, no era difícil ver el contraste entre el mensaje cristiano y la vida lujosa que llevaba el obispo de Würzburg. Bohm comenzó a atacar la pompa, la avaricia y la corrupción del clero. Después anunció que el día vendría cuando todos los seres humanos serían iguales y todos tendrían que trabajar por igual. Esto era lo que el Señor prometía. A la postre, Bohm urgió a sus seguidores a actuar en anticipación del día del Señor, negándose a pagar toda clase de impuestos, diezmos y otras obligaciones, y señaló un día en que todos juntos marcharían a reclamar sus derechos. Lo que Bohm intentaba hacer nunca se supo, pues el día antes de la fecha señalada, los soldados del obispo se apoderaron de él y dispersaron a sus seguidores a cañonazos. Poco después, Bohm fue quemado por hereje. Puesto que al parecer el fermento de su predicación continuaba, el obispo puso a toda la aldea en entredicho y prohibió las peregrinaciones a ella.
Pero aún esas medidas no ahogaron las últimas chispas del movimiento, hasta que la iglesia fue destruida por orden del arzobispo de Mainz. Este episodio es solo uno de varias docenas que podíamos haber narrado. Los últimos años de la Edad Media se caracterizaron por un gran descontento popular que combinaba causas sociales con motivos religiosos. Los oprimidos veían que la vida de los opresores no solo era injusta, sino también se arropaba en un manto de piedad cristiana y hasta se apoyaba en la autoridad de la Iglesia. Frente a tal situación, hubo multitud de movimientos de protesta y hasta rebeliones que solo pudieron ser sofocadas mediante la acción militar. En todos estos casos, las autoridades eclesiásticas que se contaban entre los que se beneficiaban con la situación existente, les prestaron todo su apoyo a los poderosos. A consecuencia de ello, floreció el sentimiento anticlerical, inspirado inicialmente no por corrientes modernas de secularización, sino por el viejismo sueño de la justicia entre los seres humanos.